Esa ley, a diferencia de sus pares europeos, porque las leyes laborales, como tantas cosas, tienen prosapia europea, no nacieron en América Latina, nacieron allá donde la revolución industrial prendió por primera vez, o se inició por primera vez, no por única vez, se inició por allá por... de modo que la legislación laboral nos llegó a nosotros desde arriba. El Estado quien decidió dictar una legislación laboral, no fue el resultado de las protestas de los trabajadores, ni de las insurrecciones, ni de la lucha de los obreros, porque en Venezuela para entonces el movimiento obrero era una cosa relativamente pequeña, incipiente, sin mucha capacidad para incidir en el dictado de esas normas. Bueno, pero como así iniciamos, también se creó una cultura que hace suponer que la libertad sindical es hechura de la ley, y si es hechura de la ley es hechura del Estado. Entonces, este es un asunto que discutimos mucho con los estudiantes en las universidades, porque los cambios que han operado en la legislación sindical a nosotros nos han llegado tardíamente, y todavía, en mi criterio, el credo que prevalece entre los funcionarios del trabajo, los trabajadores, los dirigentes sindicales, los empresarios, es ese credo que se ha venido armando desde la primera ley. Pues bien, la idea que quiero transmitirles en este momento es que estamos marchando a contrapelo de los tiempos. El convenio número 87 se aprobó en 1948, si no recuerdo mal. 1948 es el inicio de la Guerra Fría, el año de inicio de la Guerra Fría. Y por razones obvias, el convenio recogió o adoptó unos criterios respecto del hecho sindical que lo asumían como un acto libre, un acto que dependía exclusivamente de la voluntad de los trabajadores. El convenio 87 dice que los trabajadores tienen derecho a constituir las organizaciones que estimen conveniente, sin autorización previa. ¿Sin autorización previa de quién? Pues del Estado. O sea, no se requería ninguna autorización del Estado para que los trabajadores ejerciesen el derecho a la libertad sindical. Eso fue en el año 48. Pero es que en el año 48 hubo un golpe de Estado en Venezuela. El gobierno el interín ese de la Constitución, de lo que se conoce como el trienio Adeco, feneció tras el golpe de la Junta que primero, de la que formó parte Pérez Jiménez. Entonces tuvo una duración muy breve. El convenio 87 fue ratificado por Venezuela en 1982. Esto es, convivimos con una legislación absolutamente ajena a los principios de libertad sindical hasta bien entrado o finalizando el siglo pasado. Una ley que dice qué deben decir los estatutos, qué debe decir el acta constitutiva, cómo se hacen las elecciones, cómo se administran las finanzas, cómo se hacen las asambleas. Una ley absolutamente intervencionista de la vida de las organizaciones sindicales. Eso era lo que teníamos y eso es lo que lamentablemente a mi juicio el decreto vigente lo que hizo fue reforzar. Cuando algunos, como yo, dijimos dentro de los que me cuento y en las universidades estaba diciendo esta es la oportunidad para derogar las normas que convierten al hecho sindical o al acto sindical o a los actos sindicales en actos dirigidos o severamente controlados por el Estado. Esté quien esté al frente del Estado, ese no es el problema. La libertad sindical es una libertad y como tal debe ser ejercida. Bueno, miren, estamos concurriendo yo no me voy hay una demanda que interpuso un grupo de organizaciones sindicales contra el registro de organizaciones sindicales
Y hay una cantidad de señalamientos a propósito de lo que son claras interferencias del Estado en un asunto que deberían resolver los propios trabajadores. Yo solo me voy a referir a uno, que dio pie para muchas cosas: las elecciones sindicales. Las elecciones sindicales, según el convenio 87, es una materia que deben resolver los trabajadores en sus sindicatos. Son los estatutos los que deben decir cómo se hacen las elecciones y son los trabajadores los que deben decidir cómo las hacen. Como estamos en una democracia, lo lógico es que haya elecciones periódicas, eso es correcto. Pero esas elecciones no tienen por qué organizarlas el Estado. Ni el CNE tiene que estar autorizando procesos electorales. Uno de los temas, como está presente el ministro del Trabajo, que bien quisiera... Este es un país que tiene un retraso enorme en materia de estadísticas laborales. Aquí cuando uno quiere saber cuántas organizaciones sindicales hay registradas, cuántas elecciones sindicales se hicieron el año pasado, o cuántos se han hecho este año, o cuántos se han hecho en los últimos 5 años, bueno, es imposible saberlo. Hay que ponerse a hacer cualquier cantidad de... Bueno, los datos empíricos, esos que uno logra obtener, lo que le dicen es que ahora hay menos elecciones sindicales que antes. Hay muchísimo menos elecciones sindicales. El decreto, además, repitió un asunto que se había incorporado en el reglamento, que es la bendita mora electoral, según la cual si la Junta Directiva tiene el periodo vencido, solo puede realizar actos de simple administración, luego no puede ni intervenir en negociaciones ni en conflictos. Eso dice la norma. Bueno, miren, yo estoy viendo actuaciones un tanto... yo saludo que se haya anunciado la revisión del contrato marco de la administración pública, pero debo confesarles que, según lo que yo sé, ni FETRACEP ni FEDEUNEP tienen sus periodos vigentes, ¿no? Ambas organizaciones, bueno, en el caso de FETRACEP, mi amigo Franklin Rondón, esa organización no ha hecho elecciones sindicales nunca. Esa fue designada la Junta Directiva. Y en el caso de FEDEUNEP hizo sus elecciones en el 2001. Luego, ambas directivas están en mora. Ahora,